Tal y como se desarrolló en el capítulo anterior, el mecanismo de control postural incluye todos los componentes sensoromotores y musculoesqueléticos involucrados en el control de dos objetivos fundamentales que son la orientación postural y la estabilidad. La orientación postural es el posicionamiento relativo de los segmentos del cuerpo entre sí o en relación al entorno, y la estabilidad es el estado en que todas las fuerzas que interactúan con el cuerpo se hallan equilibradas a fin de poder permanecer en una posición ideal, a lo que denominamos equilibrio estático, o movernos de forma controlada, lo que denominamos equilibrio dinámico. En el día de hoy voy a intentar profundizar un poco más acerca de estos dos temas, sobre todo a través de un trabajo interesante propuesto por los autores de Horak y Marfenson, en lo cual obviamente voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar junto también con con un documento traducido al español por si te interesa. Así que ponete cómodo que arrancamos. La orientación postural persigue dos aspectos. El primero es orientar el cuerpo en relación a variables ambientales, como puede ser la gravedad, y el segundo es alinear varias partes del cuerpo en una orientación específica. Y segundo es alinear varias partes del cuerpo o segmentos en una orientación específica entre sí. Los animales, incluidos los humanos, tendemos a asumir posturas corporales particulares que son propias de cada tarea y que pueden funcionar para controlar u optimizar las entradas sensoriales, es decir, las aferencias del medio externo e interno, además de coordinar las salidas motoras a lo que denominamos eferencias. Entonces, las estrategias de orientación pueden cambiar drásticamente dependiendo de la tarea particular y los objetivos del individuo. Se ha sugerido que el sistema nervioso no planifica o controla esta estrategia como variables simples, sino que utiliza una representación interna, topológica, es decir, como si fuese un mapa, del movimiento en el que aparece un continuo de posibles y equivalentes estrategias que podrían lograr el objetivo deseado. Las variables de orientación postural, tales como la alineación del tronco, la geometría de las extremidades y la estabilización de la cabeza o la mirada, se controlan de una manera específica con respecto a la tarea. Es decir, dependiendo del contexto particular, las intenciones del sujeto, la experiencia previa, la práctica y la interpretación inconsciente de la información sensorial. Por ejemplo, la información somatosensorial de los pies, las piernas y el tronco proporciona un marco de referencia estable para la orientación cuando el cuerpo está en contacto con una superficie estable o cuando se mueve a bajas velocidades y no es necesario estabilizar la cabeza. La mirada se va a estabilizar a través de pequeños movimientos de la cabeza mediante los mecanismos vestibulocular, cérvico-ocular y óptico-cinético. Por el contrario, la cabeza se puede utilizar como un marco de referencia para la orientación cuando los sujetos no están en contacto con una superficie o se encuentran sobre superficies flexibles, inestables o impredecibles, o cuando se realizan grandes movimientos de la cabeza y el cuerpo. Es posible que sea necesario estabilizar la cabeza con respecto al horizonte terrestre cuando se utiliza como marco de referencia para la estabilidad postural. Este gran repertorio de orientaciones posturales y su relación con el contexto ambiental y conductual se puede entender mejor suponiendo que el sistema nervioso integra toda esta información sensorial disponible en un centro de interpretación de orientaciones común basado en un modelo interno. Entonces, quiere decir que se requiere la convergencia de entradas de múltiples modalidades sensoriales, ya que el control de la actividad muscular postural se basa en variables como la posición del centro de masa, la configuración y característica de la superficie de apoyo y la fuerza de contacto entre el cuerpo y la superficie, variables que no pueden ser señalizadas directamente por tipos de receptores únicos. La convergencia de la información sensorial también es necesaria porque la interpretación de señales de receptores ubicados en segmentos distales de una cadena multieslabón, como la cabeza, requiere conocimiento del estado de los segmentos intermedios. La interpretación de señales aferentes requiere un conocimiento detallado de la dinámica corporal y de las condiciones posturales actuales de la tarea. Durante la postura, la fuerza que actúan sobre el cuerpo incluye la fuerza de gravedad y la fuerza ejercida en la superficie de apoyo.
El centro de masa, o también llamado centro de gravedad, es el punto en donde se equilibra toda la masa del cuerpo y también es el punto donde actúan las fuerzas externas. Es decir, para que el cuerpo esté en equilibrio, debe haber una fuerza que actúe sobre el centro de masa que sea igual y opuesta a la fuerza de gravedad. En el ser humano, que permanece quieto, esta segunda fuerza está representada por la fuerza de reacción del suelo bajo los pies, es decir, la aceleración gravitacional que actúa sobre la masa del cuerpo genera una fuerza que pasa a través del centro de masa y que es igual y opuesta a la fuerza que ejerce la superficie de apoyo contra los pies. Dado que el cuerpo está segmentado, la posición del centro de masa puede cambiar drásticamente al cambiar la configuración del cuerpo. Por lo tanto, el centro de masa puede estar ubicado completamente fuera del cuerpo dependiendo de la orientación postural. Y, aunque el cuerpo pueda adoptar una amplia variedad de configuraciones de segmentos, los requisitos del equilibrio estático imponen una limitación a la postura corporal, es decir, la posición de la proyección horizontal del centro de masa del cuerpo debe estar dentro de la base de soporte, también conocida como base de sustentación. Como podemos ver en esta imagen ahora, el centro de masa, que está representada con una X, puede pasar dentro de los límites del cuerpo, como está en la figura A y C, o fuera de este, como está en la figura B. Ahora bien, la fuerza de reacción del suelo se origina en la superficie de apoyo y debe pasar a través del centro de masa del cuerpo para equilibrarlo. La estabilidad es una función multifactorial. Por ejemplo, la cuadripedia es estable porque la base de sustentación delimitada por los cuatro apoyos es relativamente grande y el centro de masa está cerca del suelo en relación con las dimensiones de la base de sustentación. Por el contrario, la posición bípeda es relativamente inestable porque la base de sustentación es pequeña y el centro de masa es alto. Cuanto mayor sea esa base de apoyo, mayor va a ser el área por donde el centro de masa puede moverse sin perder el equilibrio. Tal y como se mencionó en el video anterior, y es por eso que vuelvo a mencionarte que lo vayas a ver, la estabilidad es una tarea dinámica, no estática, más allá que estemos en una postura tranquila. ¿Por qué? Porque para mantener el equilibrio se necesitan generar contracciones musculares para generar un desplazamiento del centro de masa a zonas donde encuentre la estabilidad. Ahora bien, para que el sistema nervioso pueda garantizar que un movimiento sea armónico, fluido y coordinado, y sin perder la estabilidad, es necesario que éste estime y anticipe ciertas fuerzas que van a actuar sobre el cuerpo, por ejemplo la gravitación, el acoplamiento inercial entre el segmento del cuerpo, la fuerza de fricción entre los segmentos del cuerpo y la base de sustentación, entre otras. Entonces, a través de las fuerzas musculares activas, en combinación con todas las fuerzas que van a perturbar ese equilibrio, es donde se va a ir desarrollando o construyendo el movimiento. Las alteraciones del equilibrio postural pueden deberse a fuerzas externas inesperadas, como el movimiento brusco de la superficie de apoyo o como consecuencia del propio movimiento voluntario. Cualquiera sea el caso, se evocan respuestas posturales rápidas y automáticas siempre que se aplica una alteración a un segmento del cuerpo que tiende a causar un desequilibrio o cambios en la orientación postural. Estas respuestas que mencionan los autores son lo que nosotros llamamos reacciones fisiológicas de equilibrio. Y es por eso que te invito nuevamente que vayas a ver el video anterior para que puedas entender de lo que estamos hablando. Los ajustes posturales para mantener la orientación y la estabilidad surgen de estrategias neuronales que se formulan e implementan por complejos procesos de control sensoriomotor. Una estrategia postural es un plan de alto nivel elaborado por un sistema nervioso para lograr y mantener la orientación y el equilibrio postural. Se cree que una estrategia representa la reordenación dinámica de las muchas variables posturales que se controlan en una nueva organización jerárquica. Es decir, que uno o más objetivos, como puede ser la orientación del tronco, la fijación de la mirada, el gasto de energía, pueden tener una mayor relevancia jerárquica entre sí. Ahora bien, este orden puede ir cambiando de acuerdo a la tarea y al contexto que se esté dando. Un movimiento focal voluntario, como levantar un brazo o dar un paso, produce fuerzas de reacción que afectan a todos los segmentos vinculados del cuerpo y pueden desestabilizar el equilibrio del centro de masa.
produciendo así la pérdida del equilibrio. Los movimientos focales no ocurren de forma aislada, sino que van acompañados de actividad en muchos músculos distantes que no contribuyen directamente al movimiento focal en sí. Tal actividad representa un ajuste postural activo que precede a la activación de los motores primarios o agonistas en un movimiento voluntario o es simultáneo a este. A través del aprendizaje y la adaptación, el sistema nervioso va a anticipar los efectos mecánicos de un movimiento voluntario y ajusta la amplitud y el tiempo de componente postural que lo acompaña para minimizar la alteración del equilibrio. Entonces, podemos decir que el ajuste postural anticipatorio que acompaña a un movimiento voluntario es una parte integral del programa motor para este movimiento. Si el tiempo de reacción para el movimiento focal cambia, también cambia la latencia de la actividad postural anticipatoria, de modo que se mantienen las relaciones temporales entre la actividad postural y la actividad focal. En resumidas cuentas, los ajustes posturales siempre se adaptan correctamente al movimiento focal, lo que sugiere que ambos componentes del movimiento voluntario están integrados al nivel de planificación del movimiento. Hay muchas características comunes en el control sensorial para la orientación postural y la estabilidad. Ambos utilizan información de múltiples canales, incluyendo el sistema somatosensorial, el sistema vestibular y el sistema visual. Estos sistemas sensoriales no funcionan como canales paralelos e independientes que se crucen en algún punto. Más bien, el sistema de control postural integra y resuelve múltiples estímulos sensoriales para proporcionar una interpretación coherente de la orientación y el equilibrio dinámico del cuerpo. Luego, esta información se compara con un modelo interno del cuerpo y cualquier señal de error resultante se utiliza para generar comandos motores con el fin de mantener las variables posturales requeridas en el nivel deseado. Este proceso ocurre a nivel subconsciente involuntario, produciendo ajustes automáticos con latencias cortas. No obstante, se necesitan múltiples canales de información para resolver ambigüedades sobre la orientación postural y el movimiento. Esto es debido a que los receptores sensoriales forman parte de un mismo cuerpo y la interpretación de la información aferente dentro de un marco de referencia del mundo circundante puede no ser singular y única, a lo que conduce obviamente a ambigüedades. La resolución de esas ambigüedades se logra mediante la integración de información precedente de múltiples fuentes de entrada. Para intentar entender un poco mejor acerca de la ambigüedad que te hablé recién, te propongo el siguiente ejemplo. ¿Viste ese juego que a veces jugamos, que es apoyar la cabeza en un palo y girar rápidamente y luego caminas en línea recta? Bueno, mientras girás, el líquido de tu oído interno, es decir, el sistema vestibular, se desplaza para detectar el movimiento. Al detenerte de golpe e intentar caminar, ese líquido sigue moviéndose por inercia. Ahora bien, tu oído interno le dice al cerebro, che, seguimos girando. Sin embargo, tus ojos ven que el mundo está quieto y tu propiocepción siente que tus pies están sobre el suelo firme. ¿Y qué pasa acá? Tu cerebro recibe información contradictoria. Por un lado, tus otoritos le están diciendo, che, seguimos girando, y tus otros sentidos le dicen, che, no pasa nada. Entonces cuando quieras caminar en línea recta, lo vas a hacer tambaleándote como si estuvieras borracho. Sí, seguramente le habrá pasado a ustedes, lo conozco. Escuchamos pero no juzgamos. Ahora, el papel de este sistema sensorial va a cambiar de acuerdo a la tarea que se esté persiguiendo. Es decir, que la disponibilidad de la información que llega junto con las estrategias de movimiento van a estar condicionadas claramente por la tarea a perseguir. Entonces, es importante que concluyamos con lo siguiente. La integración sensorial para el control postural no es simplemente la suma de canales individuales, ni opera por consenso de mayoría. El sistema nervioso necesita extraer e interpretar la información sensorial relevante para determinar si el cuerpo o el entorno está quieto o en movimiento y orientar el cuerpo con respecto a las fuerzas gravitacionales y las señales visuales y superficiales relevantes. Ahora, este ajuste dinámico de las entradas sensoriales, que depende del contexto, la instrucción y la práctica particular, permite a los humanos y a los animales mantener la postura en entornos sensoriales cambiantes, dinámicos. Para intentar entender un poquito mejor lo que vimos recién,
es que el sistema nervioso central es un órgano que se encarga de procesar, integrar y ejecutar información con el fin obviamente de cumplir objetivos: el esquema corporal, el engrama motor, la orientación postural, la estabilidad. Procesa e integra información aferente proveniente de receptores, tales del sistema somatosensorial, la visión, el vestíbulo, y va a ejecutar esta información hacia tejidos dianas, en el cual modificará y reestimulará estos receptores, generando un proceso llamado feedback, una retroalimentación, de los cuales nos permite a nosotros poder adaptarnos al medio que nos rodea. No obstante, la interpretación de cómo se ejecutan y cómo se estructuran, cómo se procesan esta información, es mucho más complejo que un simple cuadro, como lo pueden ver ahora. Aún así, creo que ha quedado un poquito más claro con lo anterior. Lo importante es entender que el sistema nervioso central depende de sus receptores para entender del medio externo como el interno, y así poder anticipar y ejecutar tareas que son necesarias para realizar funciones. Y hasta acá el video de hoy. Claramente que te propongo que anotes tus dudas nuevamente y la charles con tu docente en caso de que no hayas entendido algo. Yo no tengo problema que lo dejes en los comentarios, pero créeme que va a valer la pena que vayas con tu docente. Así que sin otra cosa que decir, te mando un saludo y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.